9 de la mañana, 37 minutos. Ya vamos a ir a Keralty, que es la empresa que maneja y que representa los intereses de Sanitas y de Colsanitas en Colombia, a propósito de la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la intervención que había hecho efectiva el gobierno hace 15 meses. Juan Roberto, señor, usted me permite, es que quedó en punta la identidad de el famoso creador de la frase "péguese la rodadita", Luis Alberto Fierro. Una leyenda, don Felipe. Era huilense. Sí. Recuerda que él salía con rabo de gallo, Felipe, el rabo de gallo y poncho. El pañuelo rojo. El pañuelo rojo, exactamente. Sí. Bueno, no, simplemente era ese apunte. Pero era una leyenda, Felipe. Péguese la rodadita. Sí, claro. Y yo nunca me la pegué. Felipe sí ha ido nunca a las fiestas. No. Sabe que yo nunca iba a Neiva en estas fiestas. He ido en otras oportunidades, pero nunca en fiestas. No, mentira. Nunca. Retiro lo dicho. Fui hace como unos 15 años. Es un fiestón. Es un fiestón el que se hace en Neiva, pero me dicen, Felipe, que es Neiva e intermedias. Todos los pueblos del Huila, todos los pueblos del Tolima, lo que decía María Consuelo, tal vez es el puente más festivo del año, en todo el sentido de la palabra, que se realiza este fin de semana y que por eso tiene colapsado, en este caso, las salidas de Bogotá. 9:38 minutos, les decíamos, se pronuncian los representantes legales de Sanitas sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención que había hecho el gobierno efectiva hace 15 meses de la EPS Sanitas. ¿Qué dicen esos representantes? Cristian Correa, buen día. Juan Roberto, buenos días. Lo hace a esta hora Juan David Rivero, el abogado del grupo Keralty, que lideró todo el proceso de esta acción legal que llevó precisamente a que se tumbara la decisión del gobierno nacional de intervenir la EPS Sanitas en abril del año 2024. Esto dice a esta hora desde la sede principal del grupo Keralty al norte de Bogotá. Una acción de tutela que habíamos presentado hace algo más de 14 meses ante la justicia, por lo que consideramos desde el primer momento fue una intervención arbitraria, injusta, discriminatoria, ilegal, que hizo el gobierno nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud de la EPS Sanitas. Hoy, con una decisión mayoritaria que aún no conocemos y que esperamos conocer para analizar con detenimiento, pues tenemos una mezcla de sentimientos. Por un lado, por supuesto que estamos optimistas y en esta época que atraviesa la vida de la nación, encontrar que las instituciones y en particular las instituciones judiciales funcionan y dan respuestas. Juan Roberto, destaca el abogado Riveros que para ellos en este caso ocurrió la afectación a la empresa, no solo a la empresa sino también a los usuarios y a los pacientes, y que han tenido que padecer las consecuencias de esta situación totalmente arbitraria e ilegal. Dijeron también en que continuarán a pesar de esta decisión con las acciones legales que sean necesarias para determinar las responsabilidades individuales o colectivas de quienes, según ellos, estaban detrás de la intención del gobierno nacional de silenciarlos para impedir que participaran en la discusión pública de las reformas que son necesarias, según lo dicen, en el sistema de salud. Dirigida a debilitar el sistema de salud, dirigida a generar un caos que terminó afectando a millones de pacientes, de usuarios, a desmoralizar equipos de trabajo, médicos, personal asistencial, personal administrativo, pues lo lograron. Y hoy estamos, después de todos estos meses de profunda angustia, como Cristian, digo, habla el abogado de Keralty sobre cómo encontraron. Dice que no saben cómo la encontraron, que van a empezar a verificar qué queda o qué hay de Sanitas. ¿Ha dicho o dijo algo el abogado sobre un tema que interesa mucho a los usuarios y creería yo que es el más importante? ¿Va a cambiar en algo el tema del servicio?
que somos pequeños. ¿De la atención? Juan Roberto, mire, lo que han dicho hasta el momento es que evidentemente no conocen la situación total de cómo está la EPS a su interior. Hay que decir que había un agente interventor por parte del gobierno nacional que cumplía esas funciones administrativas y que no permitía entonces que se conociera bien cómo iba el desarrollo de esa intervención. Sin embargo, sí dicen que tienen claro que el nivel de peticiones, quejas y reclamos y de las tutelas de los pacientes es muy elevado y que esto evidencia, por supuesto, la afectación a la prestación del servicio, que una de las primeras acciones que esperan hacer en no más de 15 días, que es el tiempo que determinan o que creen que en el que conocerían la totalidad de esta decisión y cómo sería ese proceso de retorno de la EPS al grupo Keralty, esperan en ese tiempo empezar principalmente por mejorar la prestación de los servicios de salud, que según han expresado y según lo que dicen, según las cifras también, más bien basados en la estadística de las peticiones, quejas y reclamos, pues se vio bastante afectado en medio de esta intervención. Pero eso sí es importante, Cristian, gracias. Felipe, eso es que estoy recibiendo muchos mensajes de usuarios que dicen, lo más importante es saber cuándo Sanitas retoma la atención y retoma la administración de todos los servicios de la EPS, que al final del camino, para la gente, es lo más importante. Claro, pero yo no sé cuál es el procedimiento legal que continuará. Pues por supuesto, me imaginen, tienen que esperar la 15 sentencia, días, el contenido total de la sentencia por un lado. Me imagino también que el ministro Jaramillo va a pedir la nulidad de la providencia, cosa que ya ha hecho en el pasado y que nunca han prosperado. No tengo conocimiento de que la Corte Constitucional nunca haya anulado una de sus providencias. Pero yo creo que esto es cuestión de, no sé, semanas, calcularía yo, ¿no? Felipe, soy muy pesimista si dudo de que eso se vaya a dar rápido, que el gobierno vaya a acatar rápido. Tiene unos procedimientos que hay que seguir de conformidad con la ley, pues. Sí, ¿no? Cristian, ¿tiene usted un dato puntual sobre esto? Usted nos decía, es que lo que plantean Felipe y el padre es clave porque mucha gente pregunta, ¿se da un plazo de 15 días para que asuma de nuevo el manejo total de todo lo que tiene que ver con la EPS? Juan Roberto, mire, lo dice el abogado Riveros, con certeza no tienen la información de cuáles van a ser los tiempos, pero que esperan de acuerdo a sus expectativas que sea en un plazo no mayor a 15 días. Pero frente a ese tema también de lo que pueda pasar frente a nuevas acciones judiciales, expresó que todo el equipo jurídico del grupo Keralty acudirá a las instancias judiciales que sean necesarias que llegue a presentarse algún desacato o alguna otra manifestación judicial que pretenda pues reversar esta decisión de la Corte Constitucional. Sí, dice el abogado Riveros, Aurelio, Héctor y Felipe, de Aurelio, y leo textual la frase que dijo en la rueda de prensa de la que nos contaba Cristian, vamos a recibir una empresa devastada. Aurelio. Sí, Juan Roberto, mire, un cálculo que tengo yo dice que en el año 2022 el número de tutelas por salud por cada 1.000 habitantes era de 3,03. En el año 2024 cerró en 4,49. O sea, es un evidente deterioro de la prestación del servicio de salud en Colombia en todas estas intervenciones. Y mientras estábamos hablando aquí, Juan Roberto, de todo el tema de Sanitas, me llegaban amigos y personas diciéndome si van a volver a repartir medicamentos. Es que, fíjese usted que me llevo 4 meses, que a la gente le dan una orden. Dentro de un mes se lo mandamos a la casa y resulta que no se lo mandan a la casa y la orden queda vencida. 1000 cosas más. A mí incluso me han negado medicamentos en Sanitas que nunca me había pasado en no sé cuántas décadas de haber estado afiliado allí. Medicamentos, citas programadas, pero mire, acaba de pronunciarse, ya voy con usted, Héctor, porque acaba de pronunciarse a través de X, como lo suele hacer el presidente Gustavo Petro, sobre esta decisión de la Corte que tiene que ver con Sanitas. Camila. Sí, señor, y es, Juan Roberto, un larguísimo mensaje de Twitter del presidente Gustavo Petro esta mañana en Twitter. No solo está haciendo un recuento de la liquidación de EPS en el país, empieza por ahí diciendo que él lo que ha hecho es evitar la liquidación de EPS y que por eso es el presidente que menos lo ha hecho. Y es cierto, no las han liquidado, sino que en el gobierno del presidente Petro las han intervenido. Luego, en el párrafo siguiente, el mandatario colombiano dice que es una gran estafa a la red pública y privada de los hospitales el hecho de que sean empresas privadas las que estén con las EPS, y pone los ejemplos de Medimás, Café Salud, Saludcop, y dice él, un centenar
que hicieron lo mismo. El dueño privado de las EPS liquidadas no paga las deudas. Pero la noticia, Juan Roberto, está más adelante en este mensaje cuando se refiere al caso del que usted estaba hablando, el de Keralty. Dice, una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido inconstitucionalmente un comprador de la política. Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Y finalmente este larguísimo mensaje que también vemos en el canal de YouTube termina con otro mensaje del presidente. Acato la sentencia que, según lo que se comunica por parte de la Corte, versa sobre irregularidades procedimentales de la intervención de Colsanitas, que pasa a ser libre de intervención y por lo tanto responsable financieramente incluso del pago de la deuda de la red. El primer pronunciamiento del presidente Petro, Juan Roberto, sobre esta noticia del momento sobre el sistema de salud. Sí, Héctor, para acotar sobre el tema, hay una cantidad de mensajes sobre servicio, atención, pero además de datos. El presidente acata en este trino, acata el fallo, lo que nos decía Camila, pero también hace advertencia. Y Héctor, las advertencias tienen que ver con que el sistema se quebró. Y él dice, pues si se quiebra, pues la plata para sostener el actual sistema hay que sacarla de algún lado. Claro, el sistema tenía dificultades, Juan Roberto, desde antes, como lo sabemos, pero es claro que el gobierno se propuso agravar las dificultades, no resolverlas, y pues se ha negado a actualizar el valor de la unidad por capitación, que es pues básicamente donde se financia el sistema. Recordémosle a la gente, Juan Roberto, que lo que ocurre es que el Estado reconoce un valor por cada uno de los afiliados de acuerdo con un montón de cálculos, que es lo que le permite a las EPS atendernos. Si ese valor no es suficiente, pues claro que el sistema se quiebra, y no se quiebra porque no se apruebe la reforma a la salud, sino que se quiebra porque lo que se le reconoce a los prestadores del servicio les es insuficiente. Pero mire, Juan Roberto, a mí me parece que el trino del presidente lo único que hace es confirmar lo que hemos dicho sobre la intervención. A mí en la intervención le hemos puesto todos los calificativos, pero para mí el más importante y el más grave y el más determinante es discriminatoria. Es contra esa empresa, porque el presidente tiene una queja contra Keralty, porque según ellos financia la política, claro, mismo, no financia el pacto histórico, sino eventualmente a otros partidos políticos. Es un acto discriminatorio contra una empresa y eso viola todas las normas nacionales e internacionales de protección de la propiedad. Muy parecido, Héctor, a lo que pasa con Thomas Gregg, con el tema de los pasaportes y con el tema de la registraduría. Tal vez un dato, Álvaro, para el cierre 949, que tiene Sanitas sobre reclamaciones en la Superintendencia de Salud. En el 2023 había recibido 185,000 reclamos. Digamos, altísimo. Nadie dice que el sistema sea perfecto, pero en el 2024 ya intervenida tiene 221,000 reclamaciones, un aumento del 19%, un asunto no menor para, sobre todo, repito, los usuarios que al final del camino no entienden de estas disputas y son los que, me excusan la expresión, llevan del bulto, Álvaro. Oyendo el trino del presidente, se le ocurre a uno que de pronto está aliviado de que le quiten de encima al gobierno pues ese problema tan grande que es esa situación difícil financieramente de Sanitas, y le devuelve a los propietarios la empresa, y ahora el gobierno va a demandar inversiones, so pena de volver a intervenir. Entonces, este juego de atribuir responsabilidades entre uno y otro, pues tiene ese problema. Ahora el que va a arrancar a acusar por los problemas es el gobierno a Sanitas. Sí. Y Sanitas responderá que fue que le entregaron la empresa devastada, pero quien tiene la capacidad de decidir eso es el gobierno. Ojalá se serene un poco esta discusión, se despolitice un poco, para que pues nos preocupemos por soluciones y no por echar culpas. Estoy totalmente de acuerdo, Álvaro, porque el tema al final del camino, repito, es el mejorar la calidad del servicio para los millones de usuarios, en este caso de la EPS Sanitas. 9 de la mañana, 51 minutos en Mañana Blue.